Y aún nosotros pues podemos en Semana Santa, aún pues todavía las películas las dan, y vemos entonces ese milagro del que Dios hizo en aquel lugar donde Él alimentó a aquellas personas con estos panes y estos peces. Después de esto vemos cómo cuando cae la noche, después que Él alimenta a todas estas personas, cae la noche y los discípulos deciden montarse en su barca e irse. El pueblo ve que Jesús no va en la barca, pero tampoco los discípulos también se dieron cuenta que Él no iba. Por tanto, cuando iba cruzando el mar, se dan cuenta de que algo estaba allí, ¿verdad?, parado, y entonces se asustan. Pero era Jesús, que dice en el capítulo 6:20, mas Él le dijo, yo soy, no temáis. Y muchas veces nosotros vemos cuando Dios nos habla por medio de alguien, por medio de algo, y a veces pedimos una confirmación u otra, o a veces realmente reconocemos como que es el Señor o no lo queremos ver claramente y nos da un poco de miedo, nos da un poco de temor, pero el Señor te dice, tranquilo, yo soy, no temas. Él está con nosotros en cada uno de nuestros días mientras le obedezcamos y se lo permitamos. Entonces yo llamé hoy mientras yo me voy a ir ahí porque es que es más fácil para yo, bueno, me está grabando. ¿Sí? ¿La está allá? Sí, porque es que no puedo. Aquí estamos más cómodos, bendito Dios. Entonces yo llamé la predicación de hoy, la palabra de hoy, ¿en quién está puesta tu mirada? ¿En quién está puesta mi mirada? ¿O en qué está puesta nuestra mirada? Si es en alguien o es en algo. Y vemos estos discípulos y vemos estas personas que cuando al día siguiente se levantaron, vieron que solamente había una barca y dijeron, bueno, los discípulos se fueron, nos montamos aquí, vamos para Capernaum. Cuando van a Capernaum, piensan que Jesús no está, aunque van detrás de Él y se lo encuentran. Entonces ahí ellos dicen, adiós, ¿qué haces aquí? Por eso más adelante dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero ellos estaban buscando, después de haber pasado un milagro con los panes y los peces, ellos estaban buscando ¿qué? Detrás de Jesús. No habían reconocido lo que realmente tenían que reconocer. No habían visto lo que realmente tenían que ver. Y todavía iban en busca de beneficio, todavía iban en busca de algo más que Jesús le diera. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Aleluya. Pero el maestro lo que quería enseñarle a ellos no solamente era el milagro poderoso que Él podía hacer, porque Él conoce cada necesidad de nosotros. Él conoce nuestra vida, lo que necesitamos. Él conocía lo que necesitaba aquel pueblo, aquellas personas en aquel lugar. Hubo hambre y Él repartió comida, y no solo repartió, Él recogió. Él tampoco desperdicia. Él recogió y dijeron, recójalo en canasta, recójalo en cesta. Así que dio y sobró, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Nuestro Dios nos da en poco, nos da en mucho. Gloria a Dios. Muchas veces en nuestro menosprecio pensamos que no es suficiente lo que tenemos. Pero así mismo como fueron aquellas personas, Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios y siendo Dios mismo en aquel lugar, reconoció a qué iban las personas. Y entonces decía que respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque haber visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Y yo no sé ustedes, pero yo he tenido la oportunidad en diferentes situaciones, cuando realmente tengo una situación, he ido a iglesias y he buscado las compras que nos han dado. Yo creo que aquí hemos ido varios de nosotros a buscar esas compras que son bendiciones. Pero no solamente, y hablaba yo con alguien hoy, decía, el propósito no es dar pan nada más. El propósito es alcanzar esa alma, porque ¿quién está dando ese pan? En las iglesias. Y entonces, no solo es que la gente llegue allí y se le dé un poco de pan o un poco de comida. Allí no va solamente un cristiano. Y eso fue lo que pasó con aquel pueblo. Cuando aquellas personas iban allí, las personas simplemente le entregaban. Y he visto y he experimentado que ni un Dios te bendiga,
le han dado solamente en una iglesia, y lo puedo decir, y se llama el Tabernáculo. Creo que es la que está allí frente al Exxon. Y cuando fui allí, que aquellas personas muy cristianas, en líneas y todos vestidos de rojo, me parece que estaban, llegaban las personas, y tú reconoces cuando realmente puede haber, o por lo menos nosotros que estamos en el Señor, como que tenemos ese contacto con Dios y el Espíritu Santo nos puede decir, esta persona realmente tiene necesidad. Y cuando yo vi eso, que toda esa fila decía, ¿sabes qué? Dios provee. No solamente le daban pan, sino también ellos creían en la palabra que estaba escrita. No solo de pan vive el hombre, y daban un tratado, y daban a la hora que ellos daban su culto, y daban otras herramientas más para que las personas no solo recibieran pan, sino que vieran quién era el Dios que daba el pan, sino que trataran de entender quién era Dios, el que repartía en aquel lugar, el que trajo en aquel lugar aquellas comidas y dio pan a ese pueblo. Y entonces aprovechaban ellos, como nosotros reconocemos que nuestro pastor aprovecha muchas veces, como nos dicen Walmart, en donde quiera, para alcanzar una vida. Y entonces precisamente esto era lo que hizo Jesús. No solo multiplicó el pan, Él puede saciar cualquier necesidad. Él era el mismo Dios. Él podía saciar cualquier ¡Aleluya! Él podía saciar cualquier hambre. Él podía saciar cualquier... ¡Oh, gloria a Dios! Él podía saciar todo lo que aquel pueblo necesitaba. Pero su propósito detrás de todo esto era que lo reconocieran a Él. Era que reconocieran quién era Él. Por eso Juan trae esta parte a uno como parte de sus escritos, como parte de sus libros, para dar a reconocer quién realmente era Jesús. Porque muchas personas decían, aquel que hizo que nosotros comiéramos, pero Jesús le decía, de cierto digo que me buscáis, no porque haber visto no por lo que yo hice, sino por lo que te di. Y muchas veces venimos a la iglesia en busca de algo. Oh, gloria a Dios. En busca de algo, y cuando no encontramos lo que buscamos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Porque no encontramos quizás una ayuda, porque no encontramos una finanza, porque no encontramos, no sé, que alguien me ayude de una manera. O cuando ya has recibido la ayuda, simplemente no lo vemos más. Y pasa en todas las iglesias. Por eso es que Jesús reconoce cuál es la necesidad. Él suple, pero su único objetivo no es este. Es que lo reconozcan a Él como es Él. ¿Quién es Él? Él es el que lleva la verdad. Así que Jesús veía cómo las personas lo seguían únicamente por sus beneficios. Únicamente por sus beneficios. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos aceptado al Señor como nuestro ¡Aleluya! Reconocemos gloria a Dios. que no importa con beneficios o sin beneficios, Te adoramos, Dios. Vamos como quieras recibirlo siendo hijos de Dios. Por tanto, enfoquémonos solamente en el Señor. Enfoquémonos solamente en Cristo, en Él, para recibir. Luego entonces Dios se encargará. Es más, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que a veces nos abaten, que nos angustian, que nos llevan a una situación, no sé, de manos caídas, vendrán por añadidura. Ya Dios luego hará, porque su palabra está ahí, está para el que cree y la obedece. Aleluya. En segundo lugar, debemos seguir a Jesús porque reconocemos que en Él está la verdad y hay salvación. Y de esto es lo que hablamos. Realmente esto era su propósito.